aprendiendo, porque dijimos que eran cuántas características de este líder comprometido con Dios. 7 características. ¿Cuántas hemos desarrollado? 3. Recordémosla. Número 1, un líder generoso, Bernabé. Número 2, un líder ¿qué? Integrador. Y vamos a explicar ahora porque nos hicieron una pregunta al respecto. Ustedes están formulando preguntas de acuerdo al tema y esa es una de las preguntas que vamos a responder a continuación. Y número 3, un líder con un liderazgo motivador. Eso necesitan muchísimo nuestras iglesias, que la gente que vaya a la iglesia no salga aburrida, la gente que vaya a la iglesia aunque tenga problemas, porque esa es una realidad, aunque tengan crisis, aunque tengan dificultades, ellos puedan salir motivados para seguir peleando la batalla de la fe. ¿Estamos de acuerdo? Así que nosotros somos esos instrumentos de Dios para comunicar esperanza y salvación aún en medio de la crisis más terrible. Tenemos que ser comunicadores de esperanza. Muy bien, la pregunta que me hacen es, cuando usted habla de que debemos ser líderes, que conectemos, que integremos a las personas que recién llegan a la iglesia con la comunidad, con la iglesia en general, usted está diciendo que esas personas nuevas que llegan ya tenemos que subirlos a la plataforma y darles cargos en la iglesia. Esa fue la pregunta que me formularon. Y nosotros aquí tenemos que utilizar el sentido común. Cuando un niño recién nace, nosotros no le damos alimento sólido porque se puede atragantar, porque se puede ahogar. Entonces el sentido común nos dice a nosotros que cuando un niño, un bebé recién nace, no le damos alimento sólido, sino leche, ¿cierto? Compoticas, líquidos, porque se puede ahogar. Pues hablando espiritualmente, para responder esta pregunta, también una persona que recién llega a la iglesia, la Biblia dice que es un recién nacido espiritual. Por eso Jesús habló del nuevo nacimiento, del bautismo, como si fuera una persona que recién está naciendo, una persona que se bautiza en la iglesia, que apenas llega a la iglesia, es un recién nacido espiritual. Y por eso nosotros no lo vamos a poner a predicar de una vez, que suba a la plataforma y nos predique un sermón. No vamos a hacer eso, porque sería un desafío demasiado grande para él. Pero nosotros vamos a irlo guiando, ¿cierto? A irlo acompañando de acuerdo a sus capacidades y también a su temperamento. Hay personas, no todas las personas son para pasar a plataforma, ¿cierto? ¿Qué tal si todos pasaran a plataforma? Entonces, ¿quiénes estarían escuchando? Si todos fueran de plataforma, entonces, ¿quién abriría la iglesia? Si todos fueran de plataforma, ¿quién realizaría los otros ministerios? Entonces, nosotros vamos a ir viendo las capacidades, los temperamentos de esa persona, y eso es lo que se llama discipulado. Es posible que esa persona pueda integrarse teniendo la lectura bíblica. Y ya el solo hecho de leer la lectura bíblica, se va a sentir importante. Así que nosotros tenemos que ser muy equilibrados y empezar a soltar al niño poco a poco, que dé su primer pasito, su segundo pasito, aunque a veces se caiga, pero hay que ayudarlo a levantar. Entonces no estamos diciendo que la integración, que nuestro liderazgo de integrar, de conectar a las personas que recién llegan, es de una vez darles un cargo de junta. No,
porque muchos recién bautizados, y de paso, esta es una de las crisis que viven los recién bautizados. Ustedes saben que cuando una persona recién se bautiza, vive por lo menos 5 crisis diferentes, y una de esas crisis es la crisis del liderazgo, así se denomina. La crisis del liderazgo es cuando a esa persona le dan un cargo de liderazgo en la iglesia, y por dársele el cargo de liderazgo tiene que empezar a asistir a la junta. Y ustedes saben cómo son algunas de nuestras juntas. Y esas personas que venían de allá afuera y asisten a la primera junta, y de repente se desata un tropel y críticas, y se dice, porque la ropa sucia se lava en casa, ellos dicen: oiga, esto no era lo que yo me imaginaba en esta iglesia. Esto es realmente, porque en la junta ahí se destapan los trapitos al sol, como dicen, y se conocen muchas cosas que muchos recién llegados, si no tienen la madurez suficiente, ellos se van a desanimar, y muchos se han desanimado. Así que por eso, cuando hablamos nosotros de que debemos ser líderes integradores, hay que ser muy equilibrados, donde nosotros los vamos soltando, ¿cierto? Y por eso ellos necesitan un acompañamiento, como el niño que está aprendiendo a caminar, les vamos soltando, pero poco a poco, para que ellos puedan convertirse en líderes verdaderamente comprometidos. ¿Con quién? Líderes comprometidos con Dios. Ahora, ¿qué decir de los no recién bautizados, sino los amigos que nos visitan en la iglesia? Por supuesto que también tenemos que hacer un trabajo ahí de integración, porque hoy la gente vive sola. Hay muchas personas que son solitos, no tienen amigos, no tienen familia, y en la iglesia es donde encuentran la verdadera familia. Pues ahí nosotros también tenemos que hacer un trabajo de integración, pero tampoco quiere decir que nosotros vamos a integrar a esas personas a la junta de la iglesia, de una vez les vamos a dar participación en la plataforma. No, esos recién llegados que todavía no se han bautizado, nosotros vamos a hacer un proceso de acompañamiento con el objetivo de integrarlos finalmente a la familia de Dios, de doctrinarlos, de orientarlos, y finalmente, si ellos deciden, que sean bautizados y se unan al cuerpo de Cristo. ¿Estamos? Creo que esa es la pregunta que me habían hecho en relación con el líder integrador, que fue lo que hizo Bernabé. ¿Con quién? Lo que hizo Bernabé con Saulo. Así que vamos a ver entonces la cuarta característica de un líder comprometido con Dios. Esta característica es muy, pero muy importante en el liderazgo. Un verdadero líder comprometido con Dios también es muy humilde. Aquí, hermanos, se necesita humildad. Aquí se necesita renunciar muchas veces al yo. Se necesita renunciar al egoísmo, porque por eso es que en muchas de nuestras iglesias hay tantos conflictos, tantas peleas, tantas crisis de relaciones interpersonales. Miren lo que hizo Bernabé y cómo era su liderazgo. Dice Hechos 11, 25 y 26. Después partió Bernabé hacia Tarso para buscar a Saulo, y cuando le halló, le llevó a Antioquía, y se reunieron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. ¿Dónde? En Antioquía. Me gusta la actitud de Bernabé. ¿Saben por qué? Porque Bernabé era el predicador estrella. ¿Dónde? En Antioquía. Pero Bernabé era tan humilde que no tuvo problema con ir a buscar a Saulo para traerlo a su propio distrito para que le ayudara a predicar. Es decir, Bernabé era tan humilde que no le importaba si el colaborador que traía era mejor que él.
¿Por qué esto es tan importante? Porque hay líderes que tienen miedo. Hay dirigentes de esta iglesia, hay líderes de esta iglesia que les da miedo que venga alguien mejor que ellos en predicación, mejor que ellos en administración. Y entonces, ¿qué hace ese líder? Para que no lo opaque a él, lo sacan del camino como sea, lo tratan de opacar para él crecer, para él surgir. El libro de los Hechos es una realidad que el liderazgo de Bernabé fue bajando y el de Pablo fue creciendo. Pero lo que a mí me llama poderosamente la atención es la actitud de Bernabé, que nos desafía a nosotros que somos tan orgullosos, líderes de la iglesia. Cuando aparece alguien mejor, tratamos de que desaparezca de ahí porque me puede hacer sombra. Eso es un signo de inmadurez. Si aquí hay un pastor, si aquí hay un anciano, si aquí hay un administrador, si aquí hay un líder o una lideresa de iglesia que sufre de ese orgullo profesional, este es el momento para decirle al Señor: Señor, dame el espíritu de humildad de Bernabé, para que así venga alguien, yo pueda ser humilde y seguir realizando mi trabajo sin ninguna raíz de amargura hacia el líder que tú coloques a mi lado. Porque, hermanos y hermanas, un principio de liderazgo eficaz, ya que estamos hablando de líderes comprometidos, un principio de liderazgo eficaz dice que un buen líder siempre se rodeará de personas capaces como él o mejores que él mismo. Personas tan capaces como él o mejores que ¿quién? Mejores que él mismo. Es más, si usted quiere que le vaya bien en el proyecto, debería rodearse de personas mejores que usted, porque estamos trabajando no para nuestro beneficio personal. El liderazgo aquí es para hacer avanzar el reino de Dios en esta tierra. No estamos pensando para nuestro propio beneficio, no estamos tratando para brillar nosotros como estrellas en el universo eclesiástico adventista. No, nosotros trabajamos y ejercemos nuestro liderazgo para que Cristo brille y su iglesia pueda seguir creciendo y progresando. Se trabó, no sé si está. Podemos, Jason, pasar la siguiente diapositiva. Muy bien, hermanos, miren, Bernabé fue tan humilde que esta mañana el pastor nos habló de Juan el Bautista, ¿recuerdan? Juan el Bautista tenía muchos discípulos que lo seguían a él. ¿Quién era la estrella rutilante? Juan el Bautista. Hasta el rey, nos dijo el pastor, iban a escuchar al río Jordán a Juan el Bautista, lo iban a escuchar. Pero cuando Jesús apareció, ¿qué pasó con los discípulos de Juan Bautista? Dice Juan el capítulo 1 que sus discípulos del Bautista dejaron al Bautista y se fueron a seguir ¿a quién? Y se fueron a seguir al Maestro. Y cuando Juan el Bautista fue confrontado, él dijo algo revestido completamente de humildad. Él declaró: a él le conviene ¿qué? A él le conviene crecer y a mí me conviene menguar. ¿Saben ustedes que esa es una declaración llena de humildad que nosotros realmente necesitamos? No sé por qué no avanza. Miren ustedes, Bernabé
vio la capacidad de Pablo para la obra misionera y lo dejó ser. Voy a repetir eso. Bernabé vio la capacidad de Pablo para la obra misionera y lo dejó ser. Usted puede ser mejor que yo en la obra misionera, no se lo voy a impedir. Para tomar una determinación y una decisión de esa naturaleza se necesita mucha se necesita mucha humildad. No podemos convertirnos en piedras de tropiezo y en estorbos para desarrollar los grandes líderes de Dios en esta iglesia. No le impidas a tu compañero de administración o de ministerio crecer y brillar para la honra y la gloria de Dios. Porque un verdadero líder, siendo que estamos hablando de verdadero liderazgo, el verdadero líder es el que le ayuda a sus dirigidos a proyectarse, a alcanzar mayores alturas, mayores conocimientos. Un líder falso es el que trata de opacar a sus dirigidos, para él sobresalir, para él brillar. Ese no es el espíritu de Cristo. Ese no es el espíritu de un verdadero líder cristiano comprometido con Dios. No te molestes si otros brillan más que tú en la iglesia. Apreciados ancianos de iglesia, no se molesten ustedes si llega otro hombre más talentoso, si llega otro hombre mejor predicador, porque miren el fenómeno que hemos tenido en algunas iglesias y hemos tenido muchos problemas. Un hombre que ha sido líder en esa congregación por 30 años, muy bueno, pero los años no pasan en vano, ¿sí o no? Ya no somos tan lúcidos mentalmente, ya no tenemos tantas energías, y ese hombre ha liderado en esa iglesia por 30 años, el anciano, pero de repente llega un joven con una capacidad oratoria, llega un joven con una capacidad administrativa, llega un joven que brilla naturalmente por su liderazgo. ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente relegado? ¿Se siente que lo están desplazando? ¿O usted se siente feliz y dice: voy a darle todo mi apoyo y toda mi experiencia a este nuevo líder que llegó para que él nos ayude a seguir desarrollando la obra que Dios nos ha encomendado? Cuando usted empieza a sentir celos, que eso es natural de esta naturaleza humana, eso es lo que suele suceder. Empezamos a sentir celos, empezamos a sentir ese orgullo que no nos deja, y empezamos a colocarle un palo en la rueda para que todas las propuestas que trae, ninguna la ejecute la iglesia. Y hemos tenido que enfrentar problemas y dificultades porque estamos pensando en brillar nosotros como líderes, pero el único que debe brillar aquí es nuestro líder, Cristo Jesús. Hermanos, esto no se trata de nosotros. Este ministerio no se trata de nosotros. Se trata de levantar ¿a quién? A Cristo, porque Él dijo: y yo, si fuere levantado, a todos ¿qué? A todos atraeré a mí mismo. Bernabé se desvaneció detrás de la estrella naciente del apóstol Pablo. Pero yo nunca, al leer el libro de los Hechos, vi a Bernabé amargado. Yo nunca vi a Bernabé triste, nunca lo vi ostentando el orgullo como líder, porque él primero era el que más brillaba y después se fue desvaneciendo, o mejor, simplemente siguió ejerciendo su ministerio poderoso, solamente que Pablo era un líder arrollador ahora que vino para conducir la iglesia cristiana. ¿Se siente satisfecho con ser el segundo cuando otra persona ocupa el primer lugar? ¿Cómo se siente usted como anciano? ¿Cómo se siente usted como líder cuando viene otra persona para ocupar el lugar suyo? Viene en la sección de nombramientos.
Junta de nombramientos. Usted fue el primer anciano por 20 años en esa iglesia y la junta de nombramientos ese año dice: el hermano Juan ya no será el primer anciano, ahora vamos a colocar a otra persona como primer anciano. Y a veces el primer anciano piensa que es vitalicio ahí y que no lo pueden cambiar porque él ha estado ahí por 20 años. Y entonces empieza a crear un malestar en toda la iglesia. Y entonces después de la junta empieza a decir y a hablar afuera: o sea, eso es injusto conmigo, no me pueden tratar así. Yo le he servido 20 años a esta iglesia. Hermanos, no somos vitalicios. El manual de la iglesia dice que cuando nos nombran ancianos es por 1 o máximo ¿cuántos? 2 años, pero después la junta tiene libertad de removernos completamente. Es decir, el cargo de anciano, ningún cargo en la iglesia es vitalicio, y por eso nosotros necesitamos líderes como Bernabé, líderes humildes, que cuando llegue otro, de pronto con más capacidades que él pueda seguir realizando su ministerio lleno de gozo, con mucho equilibrio, pensando solo en el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Miren esto, aquí están las marcas de un líder humilde comprometido con Dios. Los ancianos humildes tienen el hermoso don de desvanecerse en el fondo mientras empujan a otros. ¿Hacia dónde? Hacia arriba, hacia la prominencia. Qué bueno tener ese espíritu de humildad. Los ancianos humildes tienen el hermoso don de desvanecerse en el fondo mientras empujan a otros hacia la prominencia. Los ancianos humildes no son adictos a la alabanza de los hombres y no tienen ansias por las luces del escenario. Marcas de un anciano humilde: no son adictos a la alabanza. Hermanos, no podemos esperar siempre que nos estén dando la palmadita en la espalda. No podemos esperar siempre que nos estén aplaudiendo. Alguien dijo: no somos más santos porque nos alaben, ni más viles porque nos desprecien. Yo no soy más santo porque me alaben, o más vil porque me desprecien. Yo sé lo que soy. Dios sabe quién soy yo. Y los verdaderos líderes debemos tener ese espíritu de humildad. Lamentablemente, muchos líderes gustan del aplauso y la adulación, y esto es muy peligroso, porque nosotros estamos en este estadio de esta tierra corriendo una carrera para llegar a la meta, pero Pablo dice que nuestros ojos deben permanecer fijos. ¿Dónde? Puestos los ojos. ¿Cuál es nuestra meta? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero ¿qué va a hacer el diablo? Nos va a aplaudir. ¿Han visto ustedes esas grandes carreras? ¿Han visto los ciclistas en el Tour de Francia o en el Giro de Italia? Cuando ellos van subiendo la cuesta, al lado y lado hay gente que los está aplaudiendo, que los está arengando, pero ellos no se pueden dejar distraer de los aplausos. Ellos tienen que mantenerse concentrados en la meta. Nosotros, como líderes de la iglesia, tenemos que permanecer conectados con Cristo. Él es nuestra meta, y no dejarnos distraer por los aplausos o las críticas que siempre vendrán. Porque si usted es un líder, tiene que pagar ese precio. Si usted es un líder, vaya con este presupuesto. Si a usted lo acaban de nombrar líder en algún departamento de la iglesia, vaya ya con este presupuesto. Lo van a criticar. Si usted hace, lo critican porque hace, y si no hace, lo van a criticar porque no hace. Así que es mejor que nos critiquen porque hacemos las cosas, tratamos de hacer las cosas bien, pero no nos dejemos distraer ni por los aplausos, ni por las adulaciones, ni por los señalamientos o las críticas, porque tenemos que poner nuestros ojos ¿en quién?
tenemos que poner nuestros ojos en Cristo Jesús. Hay muchos líderes que si no tienen el primer puesto en la iglesia no están satisfechos. Y eso, hermanos y amigos, eso es muy peligroso. Es muy peligroso. ¿Recuerdan ustedes el síndrome de Diótrefes? Se llama en la Biblia. ¿Qué es lo que hacía Diótrefes? Él siempre quería el primer ¿qué? Siempre quería tener el primer puesto. Y si no tenía el primer puesto, si no era el primer anciano, él estaba amargado, a él se le acababa la vida, él no tenía paz. Pero hermanos, el que quiera ser el primero entre vosotros, dijo el Señor, debe ser primero ¿qué? Vuestro servidor. Así que la cuarta característica de un líder comprometido con Dios está ilustrada en la vida y el ministerio de Bernabé, lleno de humildad. Aunque vino alguien que brillaba más que él, se mantuvo humilde cumpliendo el ministerio para la honra y la gloria de nuestro Dios. Característica número 5, de este gran líder. Y hermanos, esta sí que es importante y necesaria en la iglesia de Cristo en este tiempo. Muy bien, antes de desarrollar esta quinta característica, vamos a hacer el mismo ejercicio. Líderes, y ustedes dicen comprometidos con Dios, pero se van a levantar de su asiento para espantar el sueño y la modorra y poder entender esta quinta característica. La voz de 1, 2 y 3. Líderes comprometidos. Cogí dormido a más de uno. O como dijo la hermana María, pastor, yo no estaba dormida, estaba orando por usted. Así que vamos a empezar con esta nave. Vamos a la voz de 1, 2 y 3. Líderes comprometidos. Líderes comprometidos. Muy bien, ahora todos. Líderes comprometidos. Amén, alabado sea el nombre. Bueno, espantamos el sueño un poquito, ¿sí o no? Espantamos el sueño y ahora vamos a ver entonces la característica número 5. Dice Hechos, el capítulo 15, el verso 37 y 38. Miren esto. Y Bernabé quería que llevasen consigo ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Cuál es la quinta característica de este gran líder? Que él es un verdadero formador ¿de qué? Verdadero formador de líderes. Hermanos, esta iglesia necesita urgentemente formadores de líderes. Líderes que formen ¿a quién? Líderes que formen otros líderes. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros grandes líderes se nos están yendo. Muchos de nuestros grandes líderes, de los grandes veteranos líderes de esta iglesia, el Señor los está llamando al descanso. Pero cuando ellos se van al descanso, debería haber otro líder formado por él que venga y tome la bandera, y la obra de Dios no se retrasaría, sino que antes avanzaría mucho más. Pero hermanos, hay una triste realidad en la iglesia y tenemos que enfrentarla. Y es que a veces nosotros pasamos mucho tiempo en un cargo de liderazgo y no formamos a nadie para esa misma responsabilidad. Por ejemplo, si usted es el tesorero o la tesorera de la iglesia, ¿hay aquí tesoreros o tesoreras? Hay varios. Una de sus responsabilidades para cumplir la misión, porque el Señor dijo, id y hacer ¿qué? Discípulos. Nosotros a veces pensamos que esos discípulos se hacen allá afuera,
pero usted puede discipular a una persona para que haga el trabajo en la tesorería de la iglesia tan bien como usted lo hace o mejor. Cuando usted se canse, cuando usted se enferme, cuando usted se muera, porque nadie es eterno en el mundo, cuando usted tenga que ser llamado al descanso, entonces ¿qué va a pasar? Usted podrá irse tranquilo, porque la obra de Dios no va a sufrir, porque usted preparó a una persona. En estos tiempos donde se hacen nombramientos en la iglesia, muchas de las quejas de los líderes es que están cansados en la misma responsabilidad. Pastor, yo ya llevo 15 años aquí, ¿por qué no coloca a otra persona? Pastor, yo ya llevo 10 años dirigiendo a los jóvenes, yo llevo 10 años dirigiendo el coro de la iglesia, búsquese a otra persona. Yo llevo 20 años de tesorera, busquen a otra persona. No es busquen a otra persona, es hermana, si usted está ahí por 10 años, ¿a quién preparó? Todos los que tenemos un cargo de responsabilidad necesitamos preparar cuando yo me haga de un paso al costado, sea por enfermedad, sea porque ya me cansé, sea porque Dios me llamó al descanso. Yo debería dar un paso al costado tranquilo, porque la obra de Dios no va a sufrir en esa responsabilidad, porque hay hombres preparados. Por eso es que la iglesia está organizada así. Yo tengo 8 homólogos en esta unión, 8 homólogos. ¿Qué quiere decir eso? 8 individuos que trabajan conmigo y yo trabajo con ellos. Y si yo llegara a hacerme a un lado, yo llegara a ser llamado por el Señor al descanso, hay 8 individuos en la Unión Colombiana del Norte que conocen muy bien esta responsabilidad de ser evangelista, de ser director de ministerios personales y de ser, ¿qué más? Secretario ministerial. Aquí hay individuos que conocen ese trabajo, con los que nos reunimos, a los que capacitamos, con los que hablamos, hacemos reuniones y hablamos de todo ese asunto. Así que, hermanos y hermanas, el desafío que nos hace Bernabé es que en el puesto de liderazgo donde usted esté, si ya usted lo está haciendo, alabado sea el nombre del Señor, usted está siendo guiado por el poder del Espíritu Santo. Pero si usted no está haciendo ese trabajo, usted es directora de escuela sabática y usted lo hace muy bien, pero no está preparando a nadie, le falta comprometerse como líder con Dios. Si usted es la líder de ministerio personal, o usted es la líder de Dorcas o de diáconos o de diaconisas, usted debe empezar, una de sus responsabilidades es preparar a otros líderes, porque eso es lo que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Así la iglesia no sufrirá por falta de liderazgo. Miren esto, le debemos a Bernabé la formación de 2 grandes líderes de la iglesia. ¿Quiénes son esos 2 grandes líderes? ¿Quién formó a Pablo? ¿Recuerdan ustedes la primera característica? Fue y lo trajo, él estuvo pendiente, él lo formó, él lo llamó nuevamente de Tarso a Antioquía y él estaba al lado de él. Pero le debemos también a Bernabé la formación ¿de quién? De Juan Marcos. ¿Qué hubiera pasado? Pablo dijo, ya Juan Marcos nos falló, no lo podemos llevar nuevamente al segundo viaje misionero. Bernabé dijo, yo me voy a encargar de formarlo, vamos a llevarlo. Y lo llevó a ese viaje misionero. Hermanos, si Bernabé no hubiera hecho eso, yo no sé si tendríamos el evangelio de Marcos. El evangelio más ágil, el evangelio más corto, el evangelio más compacto, el evangelio más conciso, lo escribió Juan Marcos. Un líder formado ¿por quién? Por Bernabé. Tremenda deuda la que tiene la iglesia cristiana con este líder llamado Bernabé, porque formó muy bien a Pablo, pero formó también a Juan Marcos, que fue el instrumento de Dios para escribir ese maravilloso evangelio. Juan Marcos había fallado una vez,
Y Pablo lo descalificó, porque ustedes conocen el temperamento de Pablo, pero Bernabé volvió a confiar en él y se dedicó ¿a qué? A formarlo. Tanto así que dice 2 de Timoteo 4:11 que cuando Pablo estaba en la cárcel le dijo: mándame a Marcos porque me es útil para el ministerio. ¿Quién había formado ese líder? Lo había formado Bernabé. Hermanos y hermanas, Bernabé es un tremendo ejemplo para nosotros en lo que respecta a la formación de nuevos líderes en la iglesia. Miren ustedes, Jesús no escogió a los 12 por lo que eran. Marcos tenía muchas deficiencias, pero Bernabé no lo desechó. Y Jesús no escogió a los 12 por lo que eran, sino por lo que podían llegar a ser. Esta es una marca de un hacedor de líderes. No estigmatizamos a las personas cuando cometen un error, sino que siempre estamos dispuestos a darles una segunda oportunidad. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro negó miserablemente a Jesús con palabras soeces. ¿Y qué hizo Jesús después de la resurrección? Lo invitó a desayunar pescado a la brasa. ¿Recuerdan Juan 21? En Juan 21 está una invitación de Jesús a comer pescado a la brasa, a la orilla del mar. Y ahí Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? 3 veces. ¿Y qué hizo Jesús? Lo reintegró, le dio una segunda oportunidad. Pedro pensó: yo ya no sirvo para ser pastor, yo le fallé, yo lo negué. Pero Jesús vino para decirle: Pedro, apacienta mis corderos. Pedro, apacienta mis ovejas. Porque el Señor sabía, el líder de los líderes sabía del potencial que tenía Pedro para hacer avanzar su obra en esta tierra. Y estuvo tan comprometido ese líder, Pedro, después de que se le dio una segunda oportunidad, que fue capaz de entregar su propia vida por esta causa. Y ustedes lo saben muy bien, cuando fue crucificado y dijo: ya no soy digno de morir como mi maestro, colóquenme con la cabeza hacia abajo. Jesús, como Bernabé, le dio una segunda oportunidad. Miren, hermanos y hermanas, aquí les dejo algunas marcas importantes de un formador de líderes. Si nosotros estamos formando líderes y tenemos ese gran desafío, aquí hay algunas marcas que deben caracterizar a esos formadores y hacedores de líderes. Tienen la capacidad de ver más allá de lo que la persona es en ese momento y ve lo que la persona puede llegar a ser en el futuro. Bernabé tenía esa capacidad. Aunque Juan Marcos falló, Bernabé podía ver más allá y decir: este tiene madera, este puede ser un tremendo líder. ¿Y qué iba a pensar Bernabé? Que este era el que iba a ser inspirado por el Espíritu Santo para escribir el Evangelio que todavía nosotros leemos con tanto amor, el Evangelio de Marcos. Otra marca de un formador de líderes: es paciente con las fallas ¿de quién? Con las fallas del discípulo. Es que nadie es perfecto, y por eso debemos ser muy pacientes, tan pacientes como fue Cristo Jesús con los discípulos. ¿Cuánta paciencia tuvo con Pedro? ¿Cuánta paciencia tuvo con Juan, el hijo del trueno, con Jacobo, los hijos del trueno? ¿Cuánta paciencia con la incredulidad de Tomás? ¿Cuánta paciencia con Felipe? Pero finalmente logró formarlos como grandes líderes en la iglesia primitiva. Número 3, está dispuesto a conceder una segunda oportunidad, como hizo Bernabé. Número 4, imparte teoría, pero también enfatiza ¿qué cosa? La práctica. Miren que en el segundo viaje misionero, Bernabé dijo a Juan Marcos: venga conmigo, y lo llevó. No era teoría la que le estaba dando,
lo llevó para que experimentara nuevamente la práctica del ministerio. Así que, hermanos, si usted es un líder obrero bíblico en la iglesia y su pasión es dar estudios bíblicos, usted no puede ir solo. Una de las cosas aquí entre nos que yo admiro de los testigos de Jehová es eso. Cuando ellos van a mi casa y tocan la puerta, yo siempre me encuentro con un hombre de experiencia y uno más joven. Y el de experiencia toma la palabra, y el de experiencia formula las preguntas, y el muchacho que está al lado es el discípulo. Él apenas se está formando, él no habla, pero está escuchando muy atento porque hay alguien de experiencia que lo está formando. Ese es un modelo fundamentalmente bíblico para nosotros, y nosotros necesitamos empezar a preparar muchos líderes. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros saliéramos de aquí, de este congreso de líderes, con esa firme determinación? Voy a preparar otro líder para que sea como yo o mejor que yo en la obra que Dios me ha encomendado. ¿Qué pasaría? Pues, hermanos, habría una explosión de liderazgo en la iglesia adventista del séptimo día. Sí, necesitamos líderes formadores de líderes. Bernabé formó a Saulo, Bernabé formó a Juan Marcos, y miren que yo les digo a ustedes que este es un modelo netamente bíblico, porque Moisés formó ¿a quién? A Josué. Moisés fue un hacedor de líderes también, y cuando Moisés tuvo que subir al monte y el Señor le dijo: vas a morir, vas a descansar, y subió allá al monte, ¿quién tomó la rienda? Moisés podía irse tranquilo porque había un individuo ahí que él había formado y se llamaba ¿cómo? Y se llamaba Josué, y el Señor le dijo: así como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Y qué diremos de Elías, el gran profeta Elías? ¿Ejerció su ministerio en el vacío? No, él tenía como propósito formar también a un líder. Y encontramos, creo que hay más milagros en la Biblia de Eliseo que de Elías, ¿cierto? Eliseo fue un tremendo líder después de que el profeta fue llevado para vivir en el reino de los cielos. Cuando Elías fue trasladado al cielo, la iglesia de Dios no sufrió, porque ahí había un hombre que lo podía reemplazar muy bien y hacer un ministerio tan efectivo o aún mejor que el que había hecho Elías. Era nada más y nada menos que el profeta Eliseo. ¿Y qué diremos de Pablo? Pablo aprendió la lección. Pablo formó a Timoteo. Y formó también ¿a quién? Y formó también a Tito. Cuando Pablo formó a Tito, por ejemplo, lo mandó a un lugar difícil. ¿A dónde lo mandó? ¿Recuerdan? ¿Cuál fue el primer distrito de Tito después de que Pablo lo formó? Lo leímos hace poco en Reavivados por su palabra, porque estamos ya leyendo Hebreos, el capítulo 3. Hermanos, ustedes siguen el plan de Reavivados por su palabra, es poderoso. Todos los días un capítulo de la Biblia. Leímos hace poco la carta a Tito, 3 capítulos. Y en el capítulo 1 dice que Pablo formó a Tito y lo envió a un lugar duro, difícil, a un distrito complicado, para corregir todo lo que estaba torcido. De los cretenses, a la isla de Creta, a la isla de Creta. Y los hermanos de la isla de Creta eran terribles, eran mentirosos, eran intemperantes. Los hermanos de la iglesia de Creta eran un tremendo desafío, y Pablo le dijo a Tito: yo te formé, yo te preparé para que vayas a ese distrito, para que vayas a esa iglesia de los cretenses y corrijas todo lo que está torcido. Ese es uno de nuestros desafíos como líderes en la iglesia: corregir todo lo que está torcido. Si hay una pared sucia, hay que pintarla. Si hay un bombillo fundido, hay que reemplazarlo. Si hay un piso feo, hay que poner uno bonito.
Si no hay oración, hay que crear una escuela de oración. Si se acabó la clase de maestros, hay que implementar la clase de maestros de la escuela sabática. Si se acabó la clase de laicos en esa iglesia, hay que levantar una clase de laicos para enseñarle a los hermanos a predicar, para enseñarle a los hermanos a dar estudios bíblicos. Hay que rescatar todo eso que se ha ido perdiendo en la iglesia. Cuando el líder llega, tiene que poner manos a la obra como hizo Tito, guiado por Pablo. Pablo fue un tremendo formador de líderes. Así que, hermanos, se nos acabó el tiempo, pero hemos desarrollado ya ¿cuántas características de Bernabé? 5 características. Repasemos. Número 1, un líder generoso. Número 2, un líder integrador. Número 3, un líder motivador. Número 4, un líder humilde. Y número 5, un líder formador ¿de qué? Un líder formador de otros líderes. Quiero preguntar esta tarde, ¿quién? Hay un líder aquí que, colocándose de pies, quisiera decirle: Señor, regálame sabiduría, regálame inteligencia como le diste a Bernabé, porque yo quiero formar nuevos líderes para que tu reino siga creciendo. Yo quiero formar nuevos líderes en mi iglesia para que la iglesia siga progresando y Cristo pueda venir pronto a esta tierra. Los felicito por esa decisión que ustedes están haciendo al colocarse de pies. Hermanos, salgamos de aquí determinados a formar nuevos líderes. Los ancianos de esta iglesia, así como Pablo, deberían tener un Timoteo. Hay jóvenes inexpertos, díscolos en la iglesia, que a veces no saben qué hacer. Cuando el anciano se acerca con amor y abraza a ese joven y lo lleva a dar un estudio bíblico y a hacer una visita misionera y lo empieza a preparar, porque él sabe que pronto se va a ir, va a dejar la iglesia bendecida en el liderazgo, formando a otros líderes para la honra y la gloria de Dios. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos por el liderazgo de Bernabé, que quedó fielmente delineado en tu palabra para enseñarnos a nosotros cómo ser líderes comprometidos con Dios, con nuestra familia y con esta iglesia maravillosa. Señor, hemos aprendido esta tarde también que debemos ser líderes humildes como fue Bernabé. Señor, danos esa humildad. Elimina de nuestros corazones el orgullo. Ayúdanos para no ser arrogantes, pero para poder reflejar el carácter humilde de nuestro Maestro Cristo Jesús. Señor, pero hemos aprendido también que necesitamos emprender la tarea de formar a otros líderes, así como Bernabé formó a Saulo, así como Bernabé formó también a ese gran líder llamado Juan Marcos. Ayúdanos a nosotros, Señor, para que podamos formar nuevos líderes en tu iglesia y así podamos ver desarrollarse tu reino en esta tierra y seguir preparando un pueblo numeroso para tu pronto regreso. Gracias por usarnos en esta tarea. Lo agradecemos de todo corazón en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Tengan la amabilidad de sentarse. Excelente, pastor. No, mire bien. Muchas gracias, pastor William. Estamos todos los días aprendiendo cada día más. Tengo aquí unos lapiceritos que quiero regalar de parte de Radio Mundial Adventista y de Hope Media Colombia. Estos lapiceritos es para que recuerde que el Departamento de Comunicaciones de la Unión Colombiana y de la Asociación del Caribe seguimos trabajando para que el Evangelio llegue mucho más lejos. ¿Está bien? Para este año tenemos 2 eventos